Me encanta leer, me encantan los libros, las bibliotecas, las librerías, porque leer nos hace libres, desarrolla nuestra imaginación, nos permite conocer otros lugares, otras personas, otros pensamientos. Los libros son imprescindibles para nuestra vida, son una parte esencial en el desarrollo humano, porque leyendo es la única manera de viajar sin salir de casa. Por eso, te invito a viajar en libro. Hola amigos de la Resistencia, aquí estamos un programa más de Te invito a viajar en libro. Y hoy, como verán, me acompaña una obra de arte del pintor Francis Bacon, que a pesar de que él es irlandés de nacimiento, desarrolló toda su vida artística en Londres. Y quería que me acompañara a esta obra porque vamos a hablar de una de las escritoras más conocidas y más reconocidas de habla inglesa, nacida en Londres. Ella es Virginia Woolf. Bueno, yo creo que la mayoría lo conocemos, pero bueno, a quien no ha tenido contacto con su literatura, les voy a contar que Virginia Woolf está considerada como una de las grandes renovadoras de la lengua inglesa. ¿Por qué? Porque experimentó con lo psicológico subyacente, con los motivos emocionales de los personajes. La verdad que la vida de Virginia Woolf es muy interesante porque ya desde adolescente ella empezó a sufrir de trastorno bipolar. Estamos hablando de principios del siglo XX y esta enfermedad psicológica no estaba diagnosticada como tal, sino que se la llamaba neurosis maníaco-depresiva. Y claro, no tenía tratamientos como lo tiene ahora, así que Virginia Woolf a lo largo de los años fue desarrollando esta enfermedad psicológica. Ella nació en Londres, como dije antes, en el año 1882. Fue educada por sus padres, que bueno, que su madre era una mujer muy bella y su padre era un escritor, y también por profesores particulares que contrataban sus padres. Pero Virginia Woolf no tuvo la oportunidad de asistir a la universidad como sí la tuvieron sus hermanos varones. Bueno, cuando ella tenía 10 años fallece su madre, ella empieza a manifestar estos síntomas psicológicos que les comentaba, sufre depresión. A los 8 años, cuando ella tenía 18 años, fallece su padre y ella también se hunde en la depresión, pero entre ella y sus hermanos venden la casa donde vivían y compran una casona, vamos a decir, en Londres, y ahí, junto con sus hermanos que habían ido a la universidad, su hermana y un montón de gente joven, empiezan a pertenecer y a crear un grupo o un círculo que es muy conocido actualmente, que se llama Círculo de Bloomsbury, que es muy decisivo en la vida cultural inglesa de aquella época, porque eran jóvenes que compartían criterios estéticos y sobre todo rechazo a la medio alta sociedad de la que ellos pertenecían, porque era gente que no trabajaba y que vivía de sus rentas. Bueno, Virginia Woolf se casó a los 30 años con un escritor de origen judío que se llamaba Leonard Woolf, y tuvieron lazos muy fuertes durante toda su adultez, a pesar de que Virginia Woolf tuvo otras amantes, mujeres, y bueno, tuvo una vida sexual bastante abierta para la época. Estamos hablando de principios del siglo XX. Pues con su marido ella fundó algo muy importante, que fue su editorial, que se llamaba Howard Press, y que publicó toda la obra de Virginia más obras de otros escritores importantes. Pues ubicándonos en el tiempo, ella vivió la Primera Guerra Mundial y para ella fue muy fuerte esa vivencia, y
también empezó a vivir la Segunda Guerra Mundial y con esto su enfermedad se empieza a agravar porque empieza a sentir voces, a ver rostros y bueno, y empieza a estar muy mal. Lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial bombardean su casa de Londres, que queda destruida. Ella tiene muchísimo miedo porque su marido, al ser de origen judío y al estar los nazis en Alemania, tenía muchísimo miedo de caer en un campo de concentración o que los mataran directamente. Entonces ella no puede más con su depresión y con todas estas cosas que les estoy contando. Y el 24 de marzo de 1941 decide terminar con su vida. Y entonces ella se pone un abrigo, se lo llena de piedras y lamentablemente se arroja al río Ouse, que estaba muy cerca de su casa. 14 días después encuentran su cadáver. Y así terminó la vida de esta gran escritora, reconocida mundialmente, no solamente por todos sus escritos, sino por la lucha y por su pensamiento feminista. Bueno, entonces quería contarles un poquito, que a mí me parece muy interesante la vida de esta escritora, y ahora vamos a hablar del libro que hoy les voy a recomendar de Virginia Woolf. Bueno, hoy el libro que les voy a presentar, que me hace muchísima ilusión presentarlos, es uno de mis favoritos. Y bueno, hablando de Virginia Woolf y hablando de Inglaterra, les voy a presentar a Orlando. Bueno, ¿por qué Orlando de Virginia Woolf? Todos conoceremos algo de esta autora, pero porque quise decirles que lean a Orlando, porque es uno de los libros mejor llevados de esta autora. La verdad que se cuenta que Virginia Woolf empezó Orlando como una broma, empezó como a reírse un poco de la literatura en general, y después se lo fue tomando tan en serio que lo publicó en 1928 e hizo una novela. Este era el libro favorito del escritor argentino Jorge Luis Borges y fue el primero que lo tradujo al español. Tiene una prosa literaria bastante extraña y bizarra, pero es una genialidad de la literatura universal. De verdad lo recomiendo, léetelo. Es una novela narrada al estilo de una biografía. En verdad, en este libro mío solo dice Orlando, pero en la mayoría dice Orlando de Biography o de la biografía, ¿no? Pues les cuento un poquito. Este libro no lo van a poder creer. Yo me lo encontré en la basura. Un día paseando a mi perra, me encontré arriba de un montón de unos contenedores un montón de libros, y entre ellos venía Orlando, que yo me lo había leído hace algunos años y tuve la suerte de recuperarlo y volver a leerlo. Así que esa es mi historia con el libro. Les contaba que, bueno, que está narrada como una biografía que cuenta la vida de Orlando, que es un aristócrata de la Inglaterra del siglo XVI, que crece y se cría durante la época isabelina, y que aquí está la genialidad. Orlando vive 400 años y cambia de sexo a lo largo de su vida. Es brillante, sobre todo como crítica social, porque describe todos los conflictos internos del personaje en una época donde los roles de una sociedad, donde describe los roles de una sociedad pacata, de una sociedad con unas leyes muy rígidas, y sobre todo en una aristocracia donde el rol de la mujer es infinitamente menor que el rol del hombre. Es muy interesante esta novela porque a lo largo de esos 400 años de vida describe cómo el rol de la mujer va evolucionando poco a poco y va cambiando
ese rol y cómo se va desarrollando. No quiero contarles, no quiero desvelarles la novela para que se la puedan leer. Sobre todo a mí lo que más me interesó es una gran sátira, ¿vale? Es una gran sátira a la literatura, a la historia de la literatura y al acto mismo de escribir. A ver, digo, como les decía, literalmente es una genialidad. ¿Por qué? Porque se empieza la primera parte de Orlando con una narrativa muy tradicional, muy como una biografía, pero una biografía del siglo XVI. Y a lo largo de la vida de Orlando y a lo largo de que él va viviendo esos 400 años, perdón, Virginia Woolf tiene la genialidad de ir pasando de estilos narrativos, que es la verdad que para mí es una de las pocas cosas que hay así desarrolladas en el mundo de la literatura, por lo menos en el mundo que yo conozco de la literatura. Porque claro, empieza con algo muy tradicional, muy de aquella época, hablado en tercera persona, y se va desarrollando según el siglo y cómo era la literatura del siglo, hasta que termina con su lenguaje. Recordemos que Virginia Woolf, al no haber ido a la universidad, no tenía, digamos, una forma de escribir académica, sino que tenía su propio estilo, y Orlando termina en 1928, o sea, a principios del siglo XX, con el estilo literario de Virginia Woolf. Por eso les recomiendo esta novela, y les recomiendo, si les interesa, que vean un poquito de lo que es la vida de Virginia Woolf. Y con respecto al cine, que sé que a mucha gente le está gustando que recomiendo también películas, a ver, hay una película de Orlando, ¿sí? Hay una película que por supuesto se titula Orlando, que se hizo creo que en el año 92 o 93, bueno, fue en los 90, que yo la vi, y que, a ver, como película está bastante bien y está bastante cerca del libro y de la novela. Lo que me gusta mucho es la fotografía de esa película, y me gusta mucho cómo cuenta la historia y cómo pilla algo que a veces en el libro no se pilla, que es el sentido del humor, que es muy sutil y sobre todo muy elegante. Pues la película lo pilla. Si la quieres ver, si la encuentras en internet, te la recomiendo, mírala, que o sea, describe 400 años de la vida de Orlando, y bueno, está bastante bien hecha. Y después hay otra película sobre Virginia Woolf, que yo creo que la conocemos todos, ya es mucho más reciente, creo que es del año 2002, y que se llama Las Horas, ¿no? Que es sobre la vida de Virginia Woolf. A mí personalmente no me gusta esa película. La actriz que representa a Virginia Woolf es Nicole Kidman, que le han puesto una nariz postiza y la fearon muchísimo. Y la verdad, para mí, y lo sigo diciendo, a ustedes por ahí les encantó, no refleja la vida de Virginia Woolf como escritora. No tienen un tratamiento respetuoso con su enfermedad mental, ni tampoco con su elección sexual. Hay una escena que a mí me parece horrenda, que es como que ella no aguanta más su lesbianismo y se tira a besar a su propia hermana. Eso no sucedió. Los que sabemos de la biografía de esta autora, eso no sucedió. Sí, ella fue amante de una amiga, que cuando se acabó esa historia siguieron siendo amigas hasta su muerte. Pero no era que la tratan, no sé, muy feo, como si estuviera loca, como si fuera una histérica. Y para mí el peor papel que hizo Nicole Kidman, y bueno, le dieron un Oscar por ello, pero a mí no me gustó, no refleja la vida y no está bien tratada.
Pues eso, este es Orlando, que yo se los recomiendo. Hay mucha literatura de esta escritora, que si algún día llega a tus manos, la leas, porque te va a gustar. Es un estilo único, y está muy adaptado a su época. Y ya sabes, es muy conocida por sus pensamientos feministas, que bueno, que sí, hoy en día están bastante manipulados por la gente, pero bueno, ella para su época fue una adelantada. Y como saben que siempre termino el programa con una frase, Virginia Woolf tiene muchísimas frases que son muy conocidas, pero esta a mí me encanta porque dice: durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Así que, bueno, ahora les leo un poquito de Orlando, así se engancha a esta lectura y a una escritora muy famosa, pero muy genial. Sí, ahora te leo un poquito de Orlando. Él, porque no cabía duda sobre su sexo, aunque la moda de la época contribuyera a disfrazarlo, estaba cometiendo la cabeza de un moro que pendía de las vigas. La cabeza era del color de una vieja pelota de fútbol y más o menos de la misma forma, salvo por las mejillas hundidas y una hebra o dos de pelo seco y ordinario como el pelo de un coco. El padre de Orlando, o quizás su abuelo, le habían cercenado de los hombros de un vasto infiel que de golpe surgió bajo la luna en los campos bárbaros de África, y ahora se amacaba suave y perpetuamente en la brisa que soplaba incesante por las buhardillas de la gigantesca morada del caballero que la tronchó. Los padres de Orlando habían cabalgado por campos de asfódelos y campos de piedra y campos regados por extraños ríos, y habían cercenado de muchos hombres muchas cabezas de muchos colores, y las habían traído para colgarlas de las vigas. Orlando haría lo mismo, se lo juraba, pero como solo tenía 16 años y era demasiado joven para cabalgar por tierras de Francia o por tierras de África, solía escaparse de su madre y de los pavos reales en el jardín y subir hasta su buhardilla para heder y arremeter y cortar el aire con su acero. A veces cortaba la cuerda y la cabeza rebotaba en el suelo y tenía que colgarla de nuevo, atándola con cierta hidalguía casi fuera de su alcance, de suerte que su enemigo le hacía muecas triunfales a través de labios contraídos, negros. La cabeza oscilaba de un lado a otro porque la casa en cuya cumbre vivía era tan vasta que el viento mismo parecía atrapado ahí, soplando por acá, soplando por allá, invierno y verano. La verde tapicería de Arras con sus cazadores se agitaban perpetuamente. Sus abuelos habían sido nobles desde que empezaron a ser. Habían salido de las nieblas boreales con coronas en las cabezas. Las barras de oscuridad en el cuarto y los charcos amarillos que ajedrezaban el piso, ¿no eran acaso obra del sol que atravesaba el vitral de un vasto escudo de armas en la ventana? Orlando estaba ahora en el centro del cuerpo amarillo de un leopardo heráldico. Al poner la mano en el antepecho de la ventana para abrirla, aquella se volvió inmediatamente roja, azul y amarilla, como un ala de mariposa. Así, los que gustaban de los símbolos y tienen habilidad para descifrarlos podrían observar que aunque las hermosas piernas, el gallardo cuerpo y los hombros bien hechos estaban decorados todos ellos con diversos tintes de luz heráldica, la casa de Orlando, al abrir la ventana, solo estaba alumbrada por el sol. Imposible encontrar cara más sombría y más cándida. Dichosa la madre que pare, más dichoso aún el biógrafo que registra la vida del hombre. Ni ella tendrá que mortificarse, ni él que invocar el socorro de poetas o novelistas. Irá de gesta en gesta, de gloria en gloria, de cargo en cargo, siempre seguido de su escriba, hasta alcanzar aquel asiento que representa la cumbre de su deseo. Orlando, a primera vista, parecía predestinado a una carrera semejante. Ahora te toca seguir leyendo a ti. Gracias, hasta la próxima.